Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a otra edición más del Candidato X, pero esta vez en la recta final. Estuvo con nosotros hace un tiempo, cuando empezamos a conocer los candidatos X, los cuales están sujetos a la votación popular. Aquí en nuestra región hay 20, se van a elegir 3 cupos, y la persona que está junto a nosotros, ustedes ya la vieron, él ha estado acá. Él es titulado en la Universidad de Chile, es químico farmacéutico, es un emprendedor del Partido Liberal, me dicen acá, don Samuel Gálvez Delpy. Samuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y tenerte nuevamente por acá, pues. Muy bien, Guillermo, muchas gracias por la invitación, un gusto siempre poder compartir contigo aquí. Oye, ¿cansada la campaña? ¿Agotadora? Es una campaña intensa en lo territorial, en lo programático, pero todavía hay mucha energía para llegar al final y, como decías tú, en la recta final. ¿Y el feedback cómo anda con la gente? Bien, bien, de a poco la gente se ha ido encantando un poco con estas campañas, con el proceso, informándose un poco más, así que de a poco va tomando un poco de calor la elección. Mira, oye, Partido Liberal, muchos confunden el Partido Liberal. ¿Te puedo decir, Donald Trump es liberal? No, no es liberal. ¿Bolsonaro? Tampoco es liberal. ¿Quién más? O sea, ellos no son liberales, pero se dicen liberales. Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros somos parte del socialismo democrático, un partido de centro-izquierda que se enmarca dentro de lo que es el liberalismo igualitario. O sea que para que podamos seguir adelante como sociedad, tiene que haber un piso mínimo de igualdad. La dejé rebotando ahí por si acaso, ¿eh? Oye, 12 bases, 12 bordes para escribir esta Constitución. ¿Nos traemos un poco amarrado de manos por estos especialistas que dijeron que no se pasen de esto, o está bien así? Mira, yo creo que es bueno que existan estos bordes, pero en función de lo que vimos en el proceso anterior. O sea, esto es consecuencia del proceso constitucional fallido que tuvimos en la convención. Así que desde ese punto de vista, yo creo que es positivo. Correcto. Establecer que Chile es un estado unitario y descentralizado. ¿Cómo es eso? Chile es un estado unitario, o sea, ya de alguna manera queda fuera la opción de la plurinacionalidad, no va a haber un plurichile, ¿cierto? Como se hablaba anteriormente, y además es descentralizado, pero ahí es donde tenemos que entrar un poco a estudiar en profundidad cómo descentralizamos Chile. Las regiones hoy requieren más autonomía y más recursos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es lo que tenemos que ir conversando. ¿Y cómo se plasma eso? ¿Cómo se logra eso? Porque hasta el momento, en vez de estar más descentralizado, está mucho más automatizado, bien digo, en Santiago. O sea, Santiago decide todo, ¿y nosotros? Sí, yo creo que bueno, ahí la figura del gobernador regional cada vez ha ido tomando más atribuciones. Eso es parte de lo que se puede plasmar en la Constitución como el sistema político. Vamos a tener que analizar si la administración de las regiones va a seguir de la misma forma, de alguna manera permitiéndole también al gobierno de turno tener control sobre la autonomía regional. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el gobernador es una autoridad electa democráticamente. Sí, así es. Y también el gobierno. Entonces podríamos encontrar algunos conflictos, por ejemplo, si tuviésemos gobernadores oficialistas y un gobierno de oposición. Entonces eso hay que también revisarlo. O sea, un buen tema de conversación, me imagino, para los convencionales constituyentes que pudieran ser elegidos. Sí, de todas maneras, hoy, bueno, vemos cómo la comisión de expertos también ha ido avanzando en estos temas, ya hay un índice propuesto, hay ciertas normas que están ya saliendo a la luz. Estamos en una semana en donde se están ingresando las enmiendas a lo que está escribiendo la comisión y por lo tanto ahí ya vamos a poder ver, porque lo que está aprobado en general. Entonces esta propuesta, por ejemplo, de medio ambiente, que era muy somera, vamos a tener que ver cómo ahora
los expertos van profundizando y luego entender que eso también es un anteproyecto para que sirva como insumo a los consejeros. Correcto. Ahora, algunos dicen descentralizar el poder, y algunos piensan de que, por ejemplo, las empresas que tienen su domicilio productivo, ponte tú, en las regiones, deberían tributar ahí y no en Vitacura, ni Las Condes, ni Lo Barnechea, donde están las oficinas centrales, donde se sientan los caballeros de corbata y con aire acondicionado. Hay regiones que tienen problemas de ese tipo, no solamente las que tú nombras, sino que hablamos de regiones como, por ejemplo, en el norte, donde están las grandes mineras, y donde todo ese tributo, ¿cierto?, va a Santiago y luego se distribuye. Yo creo que tiene que haber, en cierta forma, un poco de justicia y responsabilidad en la repartición de los recursos, porque si no vamos a seguir perpetuando en Chile el que una región, por tener, por ejemplo, minería, va a ser una región más desarrollada, con más recursos, que una región que no tiene, a lo mejor, un sistema productivo. Entonces hay que tener ojo también con eso, o sea, descentralizamos, sí, más autonomía, más recursos para las regiones, pero que también sea un poco equitativo y no que perpetuemos esta desigualdad que se ve, ¿cierto?, incluso en las personas. Indudablemente. Consagrar a Chile como un Estado social de derecho. ¿Qué significa eso? Para mí, que Chile sea un Estado social y democrático de derecho significa que exista esto que yo te comentaba hace un momento, que es tener un piso mínimo de derechos sociales. Hablo de salud, hablo del acceso a la educación, ¿cierto? Hablo de pensiones, en donde comencemos a hablar desde ahí. O sea, hoy es una realidad que nuestros adultos mayores con la pensión que tienen no pueden vivir. Se nos dijo, ¿cierto?, cuando se instauró el sistema de AFP, que esto era un Mercedes-Benz, que esto iba a funcionar y que nos íbamos a pensionar con el mismo sueldo que habíamos ganado toda la vida, y eso no es verdad. Eso ya un hecho de la causa, no es una realidad. Eso se puede cambiar. Eso se puede cambiar a través de la Constitución, con un sistema de pensiones que sea multipilar, por ejemplo, en donde el Estado aporte, en donde la persona aporte y donde tengamos un porcentaje también que sea solidario. Pero en algunos sectores dicen que eso sería hacer el Estado más poderoso, que papá Estado sea el que proteja todo. Yo no tengo una mirada estatista tan profunda. Yo creo que el Estado sí tiene que ser más protagonista en estas áreas. Por ejemplo, tomar la iniciativa en el tema de la salud. Lo vimos con las vacunas, ¿cierto? El Estado toma la iniciativa, compra vacunas para todos los chilenos. Las vacunas todas las usamos en la pandemia y por lo tanto una política pública que funcionó muy bien. Entonces, el Estado puede que no sea todo estatal, pero sí puede tomar protagonismo en ciertas Ahora, ¿por qué te colocó ese punto de la AFP? Porque en estos momentos nosotros tenemos libertad para elegir dónde yo coloco mis fondos. Sí, hoy día, o sea, tú puedes elegir cuál AFP administra a eso voy yo. No existe una libertad de elegir el fondo también en cuál quieres estar. Pero lamentablemente la rentabilidad que han dado las AFP, y ese es el problema, por eso te digo, o sea, el problema no son las AFP en sí mismas, sino que la poca rentabilidad que tiene el sistema para generar y financiar las pensiones. Ese es el problema. Pero en ese caso, por ejemplo, las cajas de previsión, por ejemplo, de la Fuerza Aérea, de los militares, de los carabineros. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, pasa lo que yo te comentaba hace un momento, donde hay un pilar estatal. Hay un financiamiento que no es solamente personal, sino que hay un financiamiento estatal. Y eso se puede llevar a un sistema multipilar para todos los chilenos, o sea, que el Estado aporte también una parte, nosotros aportemos a lo mejor un poco más, los empleadores aporten un poquito más, y una de esa parte también vaya a solidaridad, porque en el fondo hoy día tenemos personas, adultos mayores, que ya están en la etapa final de su vida laboral, o en la etapa final de sus pensiones, y ellos ya no van a poder aportar más, o sea, ya aportaron por 40 años todo lo que podían al sistema. Que el trabajo de los viejos sea una opción y no una obligación. De todas maneras. Qué bueno. Ahora, tocaste otro tema también, salud. ¿Qué es lo que hay que hacer para mejorar esto? Porque cada 4 años, 5 años llegan, oye, la salud va a mejorar, la salud va a mejorar. Lo eligieron, el mismo que dijo que la salud iba a mejorar, calladito, y se presta para bandera de lucha. Vamos a eliminar las listas de espera, y borraron una columna y pero claro, borraron una página Excel ahí. Sí, pues, sí. ¿Qué se puede hacer en eso? Es un gran tema la salud en Chile. Yo creo que en cualquier sociedad que quiere propender hacia el desarrollo, la salud es uno de los pilares fundamentales, no solamente
mejorar la salud que existe, sino que el acceso, por ejemplo, a medicamentos para enfermedades raras. El sistema de salud hoy día es un sistema que está en crisis, hay muchas propuestas de reformas al sistema de salud, más allá de este proceso constitucional, ¿cierto? Porque el sistema privado funciona de una manera, ¿cierto?, asociada a la ISAPRE, que hoy día están en un momento muy, muy crítico de su historia. A eso voy yo. En estos momentos tenemos derecho a elegir la salud, no a tener salud. Tienes derecho a elegir si es que te alcanza dónde te quieres atender. No tienes derecho a salud, o sea, si hay salud pública. ¿Y eso bajo tu punto de vista es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo. Yo creo que tiene que existir un sistema de salud o un seguro de salud que sea único para todos, donde, insisto, este piso mínimo de acceso y de garantía sea igual, independiente de que tú puedas ganar un poco más o puedas tener menos recursos, tienes que poder atenderte en un sistema de salud. ¿Pueden existir prestadores privados? Sí, pueden existir prestadores privados, pero adosados a este sistema público. O sea, que sea el Estado el que les compre los servicios y que no haya un lucro desmedido en la salud. Sí, claro, porque lo he visto la ISAPRE, han tenido ganancias, pero multimillonarias, y ahora que pasaron algunos procesos de cosas ilegales, estaban pidiendo ayuda al Estado. O sea, eso no debería pasar. Eso no puede pasar en un sistema de salud con una base sólida. Oye, y cuéntame, Samuel, la educación. La educación también es un gran desafío. Yo creo que, como te comentaba al inicio, es una de las grandes problemáticas que plantea la gente en la calle cuando tú conversas, más allá del texto constitucional, más allá del articulado de qué es lo que puede o no quedar en una constitución. Las personas te manifiestan el sentir del día a día y ellos quieren que sus hijos vayan a un buen colegio, que sus hijos puedan seguir en la universidad. Y hoy día eso en Chile, ¿cierto?, existe entregado al mercado. Hoy día el mercado se hace cargo de la educación. Si quiere, alguien puede poner un colegio se eliminó el lucro, ¿cierto? Pero lamentablemente vemos que eso no ha sido la solución definitiva al problema de la educación. O sea, cuando se mercantiliza la educación, estamos en el problema que tenemos ahora. O sea, tú tienes derecho a elegir educación, pero no tienes derecho a educación de buena calidad, gratuita en algunos casos, correcto, de excelencia. Entonces, el derecho de los padres a elegir se hace efectivo cuando la educación privada, por un lado, es accesible y se puede pagar, y por otro lado, la educación pública es educación de calidad. Ahí tú tienes un real derecho a elegir, porque si no estás eligiendo la educación pública porque no te alcanza, o estás eligiendo la educación privada porque sientes que es mejor. Claro, en estos momentos los colegios con nombres, el Grange, toda la cuestión, y los colegios, como te lo decía la otra vez, con nombre de misil U-571, hay una brecha. ¿Cómo haríamos para que quede plasmado en la Constitución que esto sea parejo? Hay que nivelar hacia arriba. La educación pública en Chile, ¿cierto? Creo que va por un buen camino, tiene que seguir mejorando. Tenemos que mejorar el acceso. Tenemos comunas aquí en la región de los lagos que hoy día, debido a el traslado de familias que han venido buscando, ¿cierto?, más tranquilidad o escapando un poco de la pandemia, buscando aires más puros, digo también, han llegado aquí a la región, a diferentes comunas, Puerto Vara, Frutillar, y eso ha colapsado un poco los servicios de salud y los servicios de educación. Perfecto. Y también, ¿qué es lo que pasa con la conectividad? Es decir, estuvimos 2 años en pandemia, nosotros veíamos diariamente noticias en las cuales jóvenes en nuestra región simplemente no se educaron porque no tenían o una tablet o un laptop o llámese como llame, o si no, ni un teléfono inteligente. Había niños que tenían que subirse a un árbol para obtener señal. ¿Cómo se podría plasmar eso? Porque definitivamente las comunicaciones ya cambiaron y van a cambiar de aquí mucho más con llegada con tecnologías 5G, 6G. ¿Cómo podemos garantizar eso en la Constitución? Mira, hay que ser bastante claros y objetivos también de que la Constitución no va a poder solucionar todos los problemas que dependen de políticas públicas. Pero ¿cómo sí se puede generar una base de educación pública y de acceso a la información que pueda ser un poco más igualitaria, porque lamentablemente nos vamos a encontrar con localidades como Sotomó, en Cochamó, en donde es muy difícil acceder y en donde lamentablemente hoy cuentan con internet satelital. Pero tenemos que ser realistas también respecto de lo que estamos
planteando, porque tuvimos un proceso constituyente en donde intentamos, ¿cierto?, llevar un montón de causas y tratar de solucionar muchos problemas que habían en el país y que se rechazó porque al final los maximalismos nos pasaron la cuenta. Entonces hoy día tenemos que, insisto, hacer cambios pero con responsabilidad. Y esa responsabilidad implica ver hasta dónde podemos llegar con este proceso constitucional y después de ahí comenzar a crecer. ¿Estado más robusto o Estado más débil y entregarle todo que lo hagan los privados? Estado más proactivo, creo yo. Un Estado más robusto, si es que se quiere usar la palabra robusto, pero un poco más protagonista en estos espacios que estamos conversando, más protagonista en la salud pública, más protagonista en la educación pública, un Estado más presente. ¿El mercado manda? Lamentablemente hoy en Chile sí, el mercado, la lógica del mercado ha entrado, ¿cierto?, muy fuerte en la educación, muy fuerte en la salud, y hoy día estamos sujetos en estos ámbitos a la lógica del mercado. O sea, si el mercado evalúa que no es rentable un colegio en cierta comuna, el colegio no se va a abrir. Si el mercado evalúa que un centro de salud o un lugar de toma de muestras de exámenes o un laboratorio clínico no es rentable en una determinada comuna porque la población es muy pequeña, eso no se va a abrir. Entonces ahí es donde el Estado tiene que ser protagonista. ¿Se puede cambiar eso? Se puede cambiar, totalmente. Oye, en algunos programas, algunos se han colocado muy nerviosos cuando revolvemos esta bolita. Hay preguntas ahí de los televidentes que vamos a ver y tú la vas a responder. Ahora, es tu elección, ¿lo hacemos después o lo hacemos ahora? ¿Lo hacemos ahora? Ya, lo hacemos ahora. Saca una bolita, perfecto, sin mirarla. Sacamos la bolita. Muéstrala a la cara, ¿qué número tiene? Número 1. Número 1. Vamos a un ratito chiquitito a comerciales. Ya volvemos con Candidato X, la recta final. Volvemos. ¿Sabes si eres vocal de mesa y cuál es tu mesa y local de votación? Ya puedes saberlo en consulta.cervel.cl o llamando al 600-6166. No lo olvides, para que puedas cumplir con tu voto este 7 de mayo, es fundamental que conozcas tu mesa y local de votación. Para esto y más, consulta en cervel.cl al 600-6166 o en nuestras redes sociales verificadas. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. Cervel. Hola, mi nombre es Esteban San Martín, soy abogado y quisiera preguntarles a los candidatos al Consejo Constitucional cuál es la evaluación que realizan respecto del trabajo que ha desarrollado hasta el momento la Comisión de Expertos. Si es que están satisfechos con el trabajo, les es indiferente o están disolucionados, y si es así, ¿en qué aspectos o qué aspectos consideran más relevantes? De vuelta, ahí estaba la pregunta, Samuel, de Esteban San Martín. Ahí está la cámara, responde. Muchas gracias, Esteban, por tu pregunta. Mira, creo que llevamos muy poco tiempo todavía como para hacer una evaluación muy profunda del trabajo de la Comisión de Expertos. Decirle también a los televidentes que esta Comisión de Expertos está trabajando en un anteproyecto. Ya ellos van a proponer esto al Consejo que ustedes van a elegir, ¿cierto? Y que yo espero representar a la región de los lagos. Y esta Comisión de Expertos hoy día lleva trabajado, ¿cierto?, lo que es el índice, y están ahora viendo el articulado en detalle. Se votaron en general algunas cosas y ahora están introduciendo las enmiendas. Yo creo que el trabajo de los expertos hay que valorarlo. Creo que es positivo que podamos partir, ¿cierto?, con una estructura, con un anteproyecto, con estos 12 bordes y con la Comisión de Expertos de alguna manera proponiendo ya algo para empezar a trabajar. Esto nos distancia y nos separa de lo que fue el proceso anterior, en donde se habló mucho de la hoja en blanco, ¿cierto?, de partir, de refundar, de partir de cero. Yo creo que hoy, con responsabilidad y con profesionalismo, se está haciendo una nueva constitución, y los cambios que ahí podamos hacer, los vamos a hacer con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Así que muchas gracias, Esteban, por tu pregunta. Bueno, así, Candidato X, hoy día Samuel está respondiendo. Nosotros también tenemos apuntado entre los 12 bordes
Proteger los derechos fundamentales como la libertad de conciencia y de culto, el derecho de propiedad, a la vida, la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza ya la tocamos, un poquito, pero también podemos profundizarla. Libertad de conciencia. La libertad de conciencia, bueno, yo soy de un partido que tiene nombre, ¿cierto?, de liberal. Nosotros creemos en las libertades de las personas siempre y cuando, ¿cierto?, esta libertad no sea negativa, o sea, no pase por encima de los derechos de otras personas. Así que yo creo que sí, de alguna manera las constituciones que son liberales tienen, creo que un buen futuro y una buena aceptación. La libertad de conciencia, la libertad de culto, yo creo que sí tienen que estar de alguna forma en la nueva constitución. Sobre todo la libertad de culto, porque en estos instantes se puede decir que está monopolizado, todavía la Iglesia Católica no se desprende, o los gobiernos no se desprenden de la Iglesia Católica, habiendo un montón de más, porque capellanes se nombran capellanes católicos, excepto ahora que están algunos capellanes evangélicos, pero ¿dónde quedan las otras creencias religiosas también? Sí, yo creo que en una sociedad tiene que haber espacio y respeto. Creo que ahí está tal vez la clave de que esto pueda funcionar y que podamos relacionarnos, ¿cierto?, como una sociedad. Yo creo que la Constitución en general no puede ser capturada por unos pocos, ni por una iglesia, ni por un credo, ni por una minoría. Hoy día necesitamos una Constitución que sea un paraguas grande, que nos abrace a todos y todas, y por lo tanto ahí las libertades van a ser fundamentales. Derecho a la propiedad. Sí, el derecho a la propiedad, yo creo que ni siquiera en el texto anterior estuvo en cuestión la libertad, o la propiedad en Chile, ¿cierto?, es un derecho. La vida. El derecho a la vida yo creo que tiene que estar tal como está hoy en la Constitución. Dice el derecho a la vida y del que está por nacer, o sea, esa parte yo creo que no debería estar. Yo creo que el derecho a la vida solamente hasta ahí está bien, es algo que debe estar en la nueva Constitución. Y el resto, cierto, que vamos a entrar en un debate sobre el aborto o no, yo creo que eso es materia de ley, se le puede dejar al legislador, cierto, al Congreso, claro, para que debata. Ahí es donde se conversa, se discute y se puede llegar a alguna ley que nos diga si el aborto va a ser o no legal en Chile. La pena de muerte no vuelve. No, en ningún caso. Yo soy una persona que respeta los derechos humanos. Qué bueno. La libertad de enseñanza, bueno, lo vimos también ahí. ¿Bicameral que sea el Congreso? Eso está en los bordes. Yo creo en los sistemas que tienen contrapesos. Un presidencialismo, por ejemplo, absoluto no tendría un contrapeso. Y hoy día las cámaras, ambas cámaras funcionan de buena forma. La Cámara Baja como contrapeso del Senado y al revés también. O sea, muchas leyes, incluidas de las últimas, como la ley Naín Retamal, que salieron así como estaba de la Cámara de Diputados, fueron mejoradas en el Senado. ¿Y por qué se demoran tanto en salir las leyes? Yo creo que ahí hay que revisar, ¿cierto?, el sistema de tramitación. No creo que se deba esto al bicameralismo. Hay leyes que también se demoran porque uno u otro sector se dedica a trancar la pelota. Y ahí hablamos un poco del sistema político. Cuando un gobierno no tiene mayoría para llevar a cabo su programa de gobierno en el Congreso, las minorías y esta fragmentación política que existe hoy empieza a frenar las leyes. Entonces es el sistema político, no es el bicameralismo. Cuando tengamos un presidencialismo, que es el que a mí me gusta, de grandes coaliciones en el Congreso, ¿cierto?, los presidentes, independientes del color, van a poder legislar y poder llevar a cabo, ¿cierto?, un programa de gobierno. Me parece bien, y por lo menos con lo hemos conversado parece que están de acuerdo muchos. Consagrar los siguientes órganos autónomos: el Banco Central, la Justicia y el Ministerio Público y la Contraloría. Sí, yo creo que son los órganos autónomos que el país necesita para mantenerse. ¿El sistema electoral no te parece? Sí, ahí estaba, sistema electoral. El CERVEL también. ¿Qué agregarías tú, Samuel? No, yo creo que esos son los que necesita hoy el país. Oye, y la justicia. Hemos sabido casos de... Poder judicial, ya no podemos hablar de sistemas de justicia, eso está en los bordes constitucionales. Bueno, yo hablo de la justicia, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿ya? En el poder judicial, muchas personas, o muchos han llegado, vamos a parar la fiesta,
a los delincuentes, la vamos a parar, al final salen colocando la música en la fiesta, y los jueces, por otro lado, dando la vuelta de la puerta giratoria. ¿Cómo se cambia eso? Bueno, primero que todo, esos son eslogan de campañas que vienen de gobierno atrás. Sí, no, eso está claro. Eso está claro que está repartido. La delincuencia es un problema en Chile que tiene varios años y varios gobiernos. No es problema de este gobierno, sino sabemos que es un quiste que está en la sociedad hace mucho tiempo. Mira, yo estuve la semana que pasó conversando con Gendarmería y la verdad es que es muy precaria la tecnología que contamos hoy día para trabajar con nuestras fuerzas de seguridad, por decirlo de esta forma. Carabineros requiere más tecnología, requiere mejor equipamiento, nadie discute eso. No. Y además también se requieren políticas en cultura, políticas en deportes que permitan ganarle terreno al narcotráfico, donde ellos parten la carrera que es en los colegios. Ellos destruyen la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que estar con mucha fuerza, con talleres, con deporte, con cultura, con música, con espacios donde nuestros niños puedan crecer y no sean captados por el narco. ¿Cómo se puede garantizar eso si sabemos dónde están, quiénes son? ¿Qué falta? ¿Algún más peso en la ley o más peso en la Constitución de decretar que, no sé, usted es culpable, ahí están los tribunales y esto para allá, para adentro o para afuera? En la Constitución, también para ser muy preciso, lo que queda establecido, ¿cierto?, es cuáles son nuestras policías, nuestras fuerzas de orden y seguridad, y cuáles son las funciones que tienen. Y luego las leyes, ya, y en estos días hemos visto cómo se han aprobado muchas leyes en función de la seguridad, pero lamentablemente, insisto, la ley no soluciona el problema de fondo. Tenemos un problema, ¿cierto?, que va más allá, tenemos que abordarlo de forma amplia. Tenemos que aumentar los espacios de cultura, los espacios de deporte, para poder ganarle la batalla a la delincuencia. La delincuencia también no termina en el Poder Judicial cuando se condena, ¿cierto?, y esa persona queda ahí recluida y privada de libertad. Hay muchos reos por delitos menores que tienen posibilidad de reinsertarse en la sociedad. Entonces, ¿cómo vemos también la reinserción? ¿Cómo revaloramos a esta gente? Porque si no vamos a terminar con cárceles llenas, atestadas de gente, que yo creo que tampoco es la solución para un país que quiere ser un país moderno, un país desarrollado. Pero estos instantes, por ejemplo, en las cárceles prácticamente se van a graduar y salen con doctorado en delincuencia algunas personas, ¿eh? Eso se puede quedar en la Constitución, se puede colocar eso en la Constitución. Por ejemplo, ¿cuántos años se demora aquí en construir una cárcel buena? Hoy día tenemos un sistema carcelario, ¿cierto?, que es dual. Por un lado tenemos cárceles que son estatales y tenemos cárceles concesionadas. Entonces, nuevamente el mercado. Claro, también entra la lógica del mercado y el Poder Judicial pasa un poco lo mismo. O sea, si tú empiezas a ver nuestro sistema de justicia, hoy día hemos visto muchos casos en donde el hijo de o el familiar de tiene acceso a una buena defensa, a un equipo de abogados. Indudable. Y resulta que una persona, ¿cierto?, a lo mejor de los televidentes que nos están escuchando, si atropella o choca o tiene algún incidente y requiere una defensa legal, tiene que tener recursos disponibles. Si no están los recursos, no tiene derecho a un abogado. Entonces también hay que democratizar el acceso a la justicia. Ahí tenemos un trabajo importante que sí se puede hacer desde la Constitución. Hay bastante leña que cortar ahí. Sí, la Defensoría de las Víctimas se llama. La Defensoría de las Víctimas. Correcto. No de los acusados. En estos momentos los acusados tienen mayores... Tienen defensoría estatal. Y pobre que alguien no dé una boleta por 500 pesos... le cierran el negocio y los otros de cuello y corbata, clase de ética. Bueno, eso es un tema que yo llevo con mucha fuerza, ¿cierto? El derecho a la libertad de emprender, a que los emprendedores pequeños, yo soy un emprendedor con una pequeña farmacia, podamos también competir con los grandes, que la concentración del mercado no se la lleven unos pocos, sino que los pequeños emprendedores, que tenemos muchos aquí en esta región, también puedan salir adelante y surgir. Ahí, los pueblos originarios, un tema sensible ya. Sí, pero hay que abordarlo con seriedad y con altura de mira. Yo ya dije al comienzo, ¿cierto?, que la plurinacionalidad en esta Constitución no tiene cabida, no tiene espacio. Pero sí reconocimiento. Pero sí podemos reconocer a nuestros pueblos originarios, podemos reconocer, ¿cierto?, a los pueblos que existían antes de nosotros en este territorio, como también podemos reconocer, por ejemplo, a las personas en situación de discapacidad. Yo soy una de ellas, soy una persona sorda y por lo tanto el tener reconocimiento constitucional
permite también trabajar en políticas públicas que puedan hacer avanzar al país en mejor inclusión, en mejor acceso para aquellas personas. ¿Respetando sus tradiciones? Respetando las tradiciones, sí, de todas maneras. O sea, el respeto incluso de las tradiciones propias, de las tradiciones republicanas, de nuestros emblemas patrios. Eso sí, también ya está dentro de los bordes constitucionales. No, de todas maneras. ¿Y cómo podemos hacer más carne el reconocimiento a los pueblos originarios? ¿Cómo se puede expresar eso en la Constitución? O solamente, te reconozco, pero no te apoyo, si quieres te envío una reserva, van a preguntar todo. Lo que pasa es que yo creo que nos falta a veces como sociedad un poco valorar la riqueza cultural que tenemos en nuestros pueblos originarios. Yo viví un tiempo de mi vida en Arica, y en Arica, para quienes a lo mejor no lo saben, se desarrolla uno de los carnavales más grandes de Chile. Y confluyen un montón de culturas originarias, el pueblo aymara, el pueblo quechua, ¿cierto? Y es muy rico culturalmente y es hermoso de ir a verlo. Va gente de todo el mundo al carnaval con la fuerza del sol. Por lo tanto, creo que a veces siento que nos falta, como chilenos, valorar un poco lo rico que es nuestra cultura ancestral. ¿Cuál sería el mensaje, por ejemplo, definir que el Estado chileno tiene 3 poderes separados independientes: ejecutivo, legislativo y judicial? ¿Se debe mantener así? Sí, la independencia de los poderes del Estado yo creo que ha sido una estructura que le ha permitido a la República, ¿cierto?, mantenerse, funcionar de forma correcta en lo que ha sido la historia de Chile reciente, la historia constitucional. Hay que entender que los procesos constitucionales, de acuerdo a lo que yo he podido estar revisando, no son procesos refundacionales, nunca lo han sido. O sea, tenemos normas en la Constitución que existen desde el inicio de las primeras constituciones en Chile. Ya. Entonces, es un poco ilógico pensar, ¿cierto?, que vamos a pescar una Constitución y la vamos a desarmar y la vamos a hacer. No, indudablemente que no. Indudablemente entonces hay muchas cosas que se van a mantener y que tienen muchos más años que la Constitución de 1980. Te lo digo precisamente por el Poder Ejecutivo. ¿Quién elige el Poder Ejecutivo? El Ejecutivo... o sea, perdón, el Poder Judicial. El Ejecutivo, sabemos, votación, y elegimos presidente. El Poder Judicial, ¿quién lo elige? El Poder Judicial, mira, yo creo que la independencia del Poder Judicial se tiene que mantener. Los jueces, de alguna manera, por ejemplo, el Tribunal Constitucional hoy día ya se está desarmando, se está hablando ahora de una Corte Constitucional que les permita también, de alguna forma, juzgar solamente y no estar preocupado de cuestiones accesorias. Hoy día tenemos un Poder Judicial, ¿cierto?, que también está muy colapsado de causas, de trabajo, y que no nos da el ancho. Entonces, creo que sí tenemos mucha oportunidad de crecimiento ahí en lo que es mejorar nuestro Poder Judicial. Y la independencia del Poder Judicial pasa porque no sé si como ciudadanos vamos a tener la opción, ¿cierto?, de elegir un juez, porque también existen muchas cuestiones técnicas que hay que analizar. Pero hay otros sistemas de justicia que sí incorporan jurados, por ejemplo, en donde la ciudadanía es electa al azar y puede participar de un juicio en donde hay un jurado que es un poco más imparcial. Podría ser, o sea, reforma al Código Penal, todo eso. Claro, también entender que el proceso constitucional parte acá. Si se aprueba en diciembre esta nueva propuesta, entramos ahora a un camino que busca o que busque adecuar toda la normativa existente a esta nueva Constitución. Y eso, como decías tú, puede implicar una reforma a muchos códigos, al Código Sanitario, al Código Penal. De todas maneras, pues de todas maneras. Samuel Gálvez, el día 7 de mayo, ¿qué vas a hacer? El día 7 de mayo voy a ir muy temprano a votar y luego nos vamos a reunir con el equipo de trabajo. Todavía estamos definiendo ahí dónde lo vamos a hacer, porque es un equipo que está muy comprometido, que se ha desplegado muy bien, tenemos muchas esperanzas puestas en este proceso, en esta nueva Constitución, pero vamos a esperar los resultados todos juntos. Bueno, y si estamos por ahí, te vamos a llamar y vamos a conversar al aire, por último por teléfono, por perfecto, si no estás por acá. Siempre disponible a conversar contigo, Guillermo. Samuel Gálvez Delpich, muchas gracias por estar acá. Gracias. Gracias a ustedes por estar en el Candidato X y ahora en la recta final. Nos vemos en otro programa. Chau.